¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña Ana Cristina Bracho, abogado, especialista en Derecho Público y Derechos Fundamentales, más de 10 años de experiencia en investigación jurídica. Ana Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida. Gracias. Salimos de la OEA, ya, formalmente, oficialmente. ¿Qué escenarios se abren después de esta salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos? Bueno, el tema de la OEA nos da para mucho. En primer lugar, tomar en cuenta que la salida de la OEA se da en el marco que la misma Carta de San José lo prevé. Todos los estados que forman parte de la OEA ratificaron varios documentos. La Carta Constitutiva de la OEA tiene una disposición que dice qué hacen los estados si quieren salirse. Y se dan ese periodo de 2 años que recién concluyen para que se den esos procesos de separación. Ahora, en el caso venezolano, la separación está siendo tomada como una oportunidad para hacer varios actos fraudulentos sin precedentes en el espacio interamericano. ¿Por qué tenemos actos fraudulentos? Porque poco antes de que se terminara este lapso, nosotros vimos un escenario en el que se quiso reconocer una figura que no representa al gobierno venezolano como representante de Venezuela. Esto es sumamente interesante porque el escenario viene que a nivel de las instancias internacionales la representación es exclusiva de la Cancillería. El hecho es que la decisión ya fue tomada. La decisión fue hecha por la República a través de su canciller hace 2 años. Y en este momento simplemente se dan los efectos y no puede llamarse al escenario de la OEA una figura que no representa al Estado. Entonces tenemos allí una situación grave, porque la OEA se ha separado incluso de principios fundamentales para mantener el interés en la cuestión venezolana, para reconocer figuras que no han sido electas y para mantenerse en ese sujeto de prevalencia a la doctrina Monroe de un orden interamericano distinto a la integración de los pueblos. Pero ¿qué vemos jurídicamente? Que jurídicamente lo único que puede ocurrir es que surta efecto lo que ya se decidió, que es una decisión que no es común, pero que estaba prevista desde 1948. Venezuela pasa entonces a ser un país que fundó la OEA que se desvincula. ¿Y se desvincula en defensa de qué? En defensa de los principios constitucionales del orden internacional. Venezuela tiene una diplomacia de paz, tiene una idea de integración nuestroamericana en la Constitución y la OEA ha sido un escenario para la destrucción de esos principios. ¿Qué hay detrás de esta estrategia que tiene, entre otros ingredientes, el impulso de una especie de realidad dual, de poder dual? ¿Qué hay detrás con la incorporación de un representante que no, ilegítimo y absurdo? Bueno, nosotros podemos ver allí algunas cosas. Por ejemplo, la visión que tiene Alfred de Zayas, quien fue relator de orden justo ante la ONU, que habla de operaciones de fake law, un falso derecho que se está constituyendo para crear una realidad simulada y un estado paralelo. Exacto. Vamos a recordar que el derecho forma parte del Estado, nace con el Estado. Cuando nosotros vemos un proceso que lleva a ser una figura paralela, lo podemos ver, por ejemplo, en Libia, esas formas de gobiernos de transición que sirvieron para sacar a Gaddafi del poder y institucionalizar de algún modo una manera en la cual el Estado perdiera la capacidad de decidir sobre sus reservas petroleras. Hoy en día la explotación continúa, no hay una unidad nacional, el petróleo es mucho más barato y más fácil de obtener. Pero volviendo al caso venezolano, nosotros nos vamos a dar cuenta que el orden internacional se basa en la idea de la autodeterminación de los pueblos y en la igualdad jurídica de los estados. ¿Qué rompe esa idea? Que existen circunstancias excepcionales que sean de un nivel tan importante
que la comunidad internacional deba intervenir sin que se hayan dado los supuestos tradicionales. ¿Cuáles son los supuestos tradicionales? Que yo no puedo intervenir ni afectar ni tomar ninguna medida sobre quien no me ha afectado a mí. Eso se rompe en función de los años 90, cuando se empieza a trabajar una idea de una responsabilidad para proteger, que dice, bueno, si hay un estado de cosas en un país tan grave que la comunidad internacional considere que los derechos humanos están en juego, que el orden, la paz mundial está en juego, van a intervenir sin que ese estado lo pida. Entonces ahí hay un juego de bandera falsa. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos de la OEA. Porque la OEA, por ejemplo, desde el año 2016 estamos oyendo hablar que si van a aplicar la Carta Interamericana sobre Venezuela, que si van a intervenir sobre Venezuela, y no lo podían hacer porque no tenían representantes de gobierno. Entonces se busca crear una construcción que solicite a nombre del Estado venezolano una solicitud que solo pueden hacer los gobiernos, así no lo sean. Porque esos juegos de falso derecho están en los tiempos de la virtualidad que vivimos. Sirven para crear la impresión de que algo es legítimo, que la gente lo apoya y entrar así al espectro de estas falsas noticias que se venden tan rápido y que sirven precisamente para crear ilusiones que conmuevan a la gente. Al final son todas operaciones psicológicas. La operación psicológica es que para entrar a la guerra contra un país que queda lejos de Europa, que queda lejos de Estados Unidos, la opinión pública juega un papel. Y esa opinión pública tiene que sentir que lo que pasa en ese país, como se hizo en Kosovo, como se hizo en otros estados, es tan grave que la guerra es un remedio menos malo. Entonces tenemos esa construcción para justificar una acción en la que tenemos que leernos en términos geopolíticos. Geopolíticamente somos una reserva de minerales importantísima. Si nosotros miráramos el mundo, resulta que las acusaciones contra Venezuela son parecidas a las acusaciones contra Irán, son parecidas a las acusaciones contra Corea del Norte, y son países que no tienen historias similares, son países que políticamente no vienen de la misma fórmula, pero son países que quieren los Estados Unidos y su lógica dominar para mantener un orden de las cosas que la economía les favorezca. ¿En qué sentido este conflicto venezolano que ya ocupa el terreno internacional, la geopolítica, en qué medida está afectando el orden internacional? ¿Ante qué riesgos se derivan de lo que está ocurriendo hoy en Venezuela y en el contexto internacional? Pero me responde cuando regresemos de los comerciales, por favor. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te comentaba, Ana Cristina, que todo esto que está ocurriendo alrededor de Venezuela está quebrantando el orden internacional. ¿En qué sentido? ¿En qué términos? Bueno, vamos a ver, yo creo que dos cosas fundamentalmente. Si vemos lo que ocurre, por ejemplo, con las sanciones. Originalmente Venezuela fue declarada una amenaza inusual y extraordinaria, siguieron varias decisiones, varios decretos ejecutivos que fueron creando un marco de bloqueo, de aislamiento de Venezuela. De cerco, sí. Eso fue avanzando hasta un punto en el cual nosotros tenemos un sistema internacional donde hay voceros de un país extranjero que dicen que su técnica es maximizar el dolor en Venezuela. Ya ahí nosotros tenemos una ruptura de la idea de la paz y del orden internacional para mejorar las condiciones de vida y favorecer el desarrollo. Porque se está admitiendo que las relaciones internacionales, que las acciones extranjeras sobre un país pueden dirigirse a empeorar las condiciones de vida de un país. El año pasado, sí, el año antepasado,
se fue hablando de la cuestión venezolana en primer término, pero ya hoy se habla que a través de Venezuela debe empezarse un proceso que revierta los procesos políticos en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua. Vemos lo que ha pasado con Cuba, con este decreto de la aplicación completa de la ley Helm-Burton, que les niega la posibilidad de comerciar internacionalmente. Y estos últimos meses de gran severidad internacional contra Venezuela, nosotros nos estamos dando cuenta que se le está limitando la libertad económica a terceros países. Por ejemplo, cuando India manifestó que nos iba a comprar el petróleo, pues le fue advertido no hacerlo. Ahora se está hablando de una posibilidad de sancionar a cualquier país que se relacione con Venezuela. Entonces, lo que empezó como la simple violación de los principios sobre Venezuela se extiende a la violación de las libertades de todos los países que quieran tener relaciones con Venezuela. Entonces, esa dimensión es importante. Violenta todo. Violenta todo porque, primero, hay un principio básico. El mundo está conformado por países de muchos tamaños, de mucha fuerza, menor fuerza, que fueron colonias, que fueron colonizados. Y para que ese orden funcione, hay una ficción, la igualdad jurídica de los estados, y está rota. La prohibición de la amenaza, y se ha roto. La prohibición de imponer un modelo de civilización, porque es un concepto racista. Nosotros somos una nación que podemos escoger cuál es la base de nuestra organización, y eso se está rompiendo. Pero hay una cosa que yo creo que nosotros no hemos visto, y es que en Venezuela se está jugando la noción moderna de la democracia. ¿Por qué? Porque quiere decirse a la comunidad internacional que no es democrático un presidente que fue electo por un sistema constitucionalmente dispuesto y que resultó ganador frente a otros contrincantes. Y que es democrático que una persona que ni siquiera se presentó a las elecciones sea designado como presidente de un país. ¿Cuáles son las consecuencias para la democracia de eso? Que se secuestre la posibilidad de un pueblo de determinar por su derecho y por sus votos quién gobierna. Entonces allí la dimensión internacional nos pone ante el reto nacional. El reto nacional es de todos los sectores políticos, de todos los sectores que queremos vivir en este país, de recuperar la noción de democracia, no para nosotros, porque la noción de democracia no la jugamos para el mundo. ¿Qué país puede, si avanza una estrategia como esta, pretender elecciones democráticas a futuro? Realmente es irreal pensar, por ejemplo, que el pueblo chileno podrá ir a una elección y cambiar de modelo. Porque simplemente si ese sistema que elija hipotéticamente a futuro un país desacuerda con los intereses de esos sujetos más pesados de la escena internacional, van a decir, si 50 lo apoyan, no importa que existan 142 o 143 estados más. Y sobre todo la base, que existe un pueblo que decidió otra cosa. El impacto humano vital de las sanciones, de la agresión imperialista sobre el pueblo venezolano. ¿Cómo estás evaluando? Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que los derechos humanos no son una obligación ilimitada. Cuando nosotros tomamos los tratados de derechos humanos, sobre todo de los derechos económicos, sociales y culturales, nos dice que serán garantizados en la medida que los países tengan recursos financieros para garantizarlo. ¿Cuál es el debate hoy? ¿Quitarle a Venezuela sus recursos? ¿Con qué el gobierno puede garantizar derechos? Como una base mínima. Y observamos, por ejemplo, ¿qué ha dicho el derecho internacional de las sanciones? El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha dicho, independientemente de que se adopten de la manera legal, que no es el caso de Venezuela, siempre traen más pobreza y más corrupción. Eso no es una cosa abstracta, más allá. Eso está en la casa de todos los que nos están escuchando. Eso está en los más de 50 niños
que Venezuela les garantizaba en el extranjero, en Italia, trasplantes de médula que no se hacen en Venezuela y que no pueden ser atendidos porque ahora PDVSA no puede pagar en el extranjero. Eso tiene que ver con que nosotros hagamos un salto atrás. ¿Qué ocurrió entre el 2013 y 2014, donde todavía nosotros teníamos un sistema de salud público que venía satisfaciendo las metas? Hay que recordar eso. Venezuela logró los objetivos del milenio. Venezuela tenía excelentes valoraciones en la FAO. Fuimos declarados territorio libre de analfabetismo. Y de pronto, ¿qué pasó? De pronto empezó el espacio internacional a cortarse, los recursos a reducirse y cada uno de nosotros a ver nuestra vida condicionada a esta lógica. Esa es la visión de las sanciones y es una visión que nos lleva incluso a pensar que el país, por una lesión económica sin precedentes, pero cada persona tiene derecho a la justicia. Los enfermos que se han agravado por no tener permanentemente los medicamentos, las personas que han fallecido por patologías que se habían erradicado y que las medicinas han sido impedidas de llegar a Venezuela. Allí nosotros tenemos la dimensión más humana de este problema. Y la más dramática. La más dramática. ¿Cuál es la experiencia internacional cuando se aplica este tipo de política que agrede la soberanía, la independencia, que intenta fracturar el Estado-Nación, desintegrar el territorio? Hay experiencias recientes. Háblanos un poco de eso, pero cuando regresemos de los comerciales, por favor. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba, Ana Cristina, si esta estrategia de asedio, de asfixia, de bloqueo descarado criminal contra Venezuela tiene hay unos ejemplos internacionales y unos ejemplos recientes: Chile, Siria, Libia. ¿Qué ha ocurrido en esos países? ¿Cuál ha sido el resultado de estas políticas que se disfrazan de ayuda humanitaria, de rescate de la democracia, que atacan a un supuesto Estado fallido? Pienso que es importante responder invitando a la gente a hacerse una pregunta. ¿Qué pasó en Libia? ¿Libia sigue siendo un país? Sigue existiendo geográficamente, pero nunca hubo una transición. Siria aguanta porque no han logrado tomar realmente el control absoluto y ha entrado en una especie de dinámica de guerra que no termina y que el pueblo resiste y la gente muere y hay una situación muy dramática, pero hay otros casos más abajo. Miremos Sudán. Sudán fue muy mediático, la crisis del Darfur involucró personalidades de Hollywood, como el caso de Venezuela. Se da la situación y ¿cómo termina el conflicto de Sudán? Partiendo el país. Hoy existe Sudán del Norte y Sudán del Sur, que es el nombre del país nuevo. Este Sudán del Sur debería ser una zona que ya no tuviese esos conflictos, ¿no? Porque se hizo la intervención internacional, etc. Pero no es verdad. Es la región que porcentualmente en el mundo tiene más número de población refugiada. Es una zona que está en una perpetua guerra civil y es una zona donde los índices de pobreza no hacen más que crecer. ¿Qué ha pasado con estas técnicas? Estas técnicas logran obtener el control que se había perdido, destruyendo, ¿no? Caotizando. Hay incluso algunos intelectuales que lo dicen. Una de las cosas más graves de este momento es que la técnica es el caos, porque el caos es rentable y no hay modelo de qué vamos a hacer al día siguiente. ¿Qué va a pasar después? No importa el día siguiente. No importa para el país que seleccionamos y no importa la situación para el resto del mundo. Y si nosotros vemos qué está pasando desde el punto de vista de América Latina, nosotros vemos procesos importantes de regresión de las conquistas sociales. Nosotros vemos el proceso del que hablamos, del secuestro de la democracia, mediante las técnicas de la judicialización de todos los líderes que formaron esta mejor experiencia social de América Latina. Entonces nosotros vemos que lo que se tiene
es la reconstrucción de un mundo colonial. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta que, por ejemplo, los indicadores de la cantidad de personas en situación de esclavitud, de una esclavitud como los libros de historia, la esclavitud en Libia, la esclavitud que pasa por el norte de África, con personas colgadas de los pies como si fueran animales. Ese es el mundo en el que estamos. Y un mundo que tampoco podemos creer que en estos países que los gobiernos están haciendo estas cosas, está quieto. ¿Quién se favorece? Se favorecen los intereses económicos, pero los pueblos también reaccionan. Yo creo que hay que esperar meses, quizás un año, pero hay que ver qué va a pasar con los movimientos sociales en Francia. Los pueblos están dándose cuenta que estas estrategias lo que hacen es la precarización de todos los sectores, incluidos los obreros de ese norte, y el mundo así se viene moviendo. Bueno, Ana Cristina, muchísimas gracias por este análisis situacional. Hasta pronto. Gracias. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los invito a un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación.